En el corazón de la experiencia humana, el amor se alza como una de las fuerzas más poderosas, capaz de elevar el espíritu o de sumirlo en la más profunda oscuridad. Lucía Echevarría, en su revelador ensayo Algo falla en tu relación, nos invita a transitar ese oscuro laberinto, guiándonos a través de las complejidades de las relaciones tóxicas. Lejos de ser un mero relato personal, este libro se erige como un faro de supervivencia, construido sobre la vivencia íntima de la autora, el eco de cientos de testimonios y la perspicacia profesional de expertos como el psicólogo Alfred Martínez y la abogada Eva Cornudella. La narrativa nos sumerge en una profunda sensación de desorientación, un espejo en el que muchos lectores se verán reflejados. La creencia de que uno es el origen de los problemas en la pareja, que si se expresara mejor, que si no malinterpretara tanto, que si no fuera tan quejica consume al individuo. Esta autoculpabilización, este vivir en una espesa niebla de confusión, es el primer síntoma de un problema mucho mayor, una relación tóxica, definida como intensa, invasiva, posesiva, exigente, tirana, un fuego avasallador que todo lo devora. Tal vínculo borra la identidad, dejando un paisaje árido e irreconocible del propio ser. La autora, desde las primeras páginas, confiesa su propio peregrinaje por este infierno personal. Tras enamorarse perdidamente, se encontró sumida en una profunda infelicidad, llorando a diario, sintiéndose inútil, desorientada. Un médico la remitió a una psiquiatra, quien inicialmente desestimó su malestar con la frase «a ti no te pasa nada». Sin embargo, el sufrimiento escaló, llevándola a un punto de quiebre y finalmente a una segunda terapeuta que la ayudó a tomar la difícil decisión de separarse. Este viaje, que culmina en la escritura del libro, es una búsqueda no de culpables, sino de causas, consecuencias y mecanismos disfuncionales que deben ser desmantelados. El libro no distingue de géneros, aunque la autora narra en femenino por su propia experiencia. La invitación es clara si el lector se identifica, debe cambiar el género a su conveniencia. Se reconoce que culturalmente las dinámicas de dominación y manipulación pueden variar entre hombres y mujeres, con el hombre tendiendo a la agresión más activa y la mujer a la pasivo-agresiva. Sin embargo, la esencia del problema de la dependencia emocional y la baja autoestima trasciende estas diferencias. El psicólogo Alfred Martínez, colaborador clave, enfatiza que en su consulta la problemática de la dependencia no muestra diferencias significativas por género u orientación sexual. El prólogo de María Francia Irigoyen contextualiza la obra dentro de un panorama social donde la manipulación y el concepto de perverso narcisista se han popularizado, a menudo de forma abusiva. Irigoyen valora que la autora no se presente como víctima, sino que asuma su parte de responsabilidad en la creación de la dependencia, evitando caer en la simplificación de etiquetas. No todo se trata de psicópatas, sino de dinámicas donde la violencia psicológica, descalificación, control, aislamiento, chantaje emocional erosiona a la persona. A través de la historia de su mejor amigo y su exmarido, la autora desvela los rasgos de una personalidad con tendencias narcisistas en la que su propia estructura de personalidad dependiente encontraba un eco destructivo. Describe cómo este amigo, un adolescente superficialmente encantador, era incapaz de aceptar críticas, utilizaba el silencio hostil y mails cargados de reproches velados. Solo la crisis económica y un accidente de moto lo empujaron a buscar terapia, donde, para su sorpresa, reconoció la validez de las observaciones de la autora. Esta anécdota subraya la idea central: las estructuras de personalidad pueden cambiar si se adquiere conciencia y se está dispuesto a desmantelarlas. La autora insiste en que amaba y ama a estas personas a pesar de sus defectos, reconociendo que la interacción se volvió tóxica por una combinación de inseguridades mutuas. El capítulo Tu historia detalla el ciclo de la relación tóxica, comenzando con una idealización fulminante. El caballero de brillante armadura, que colma de atenciones, comparte todos los gustos, clonación, mantiene un contacto constante y ofrece un sexo increíble generador de adicción bioquímica y emocional, es, en realidad, un manipulador que busca el control. Los pequeños detalles que en un principio fascinan su dedicación, su lealtad, su aparente devoción se revelan como herramientas de vigilancia y supresión de la individualidad del otro. La vida de la persona tóxica suele esconder parcelas privadas inaccesibles, un reflejo de su propia falta de autenticidad. La estabilidad, la convivencia, el matrimonio, los hijos marca el punto de inflexión. El hombre encantador se transforma en un ser frío, tiránico, hipercrítico,
con ataques de ira desproporcionados o un mutismo hostil devastador. La víctima vive en un campo minado, obsesionada, aislada, despersonalizada, puerilizada, desarrollando fobias y una profunda baja autoestima. La culpa se proyecta constantemente, haciendo dudar a la persona de su propia cordura. Las discusiones se vuelven batallas imposibles de ganar, donde el otro solo busca imponer su punto de vista, negando la negociación y desacreditando al otro. Esta vivencia de tierra quemada no se puede explicar a los demás, pues el toxicómano mantiene una fachada impecable en público, lo que ahonda la confusión y el aislamiento de la víctima. El libro desgrana las tácticas de manipulación. El silencio hostil es una de las más crueles, negando la existencia del otro. El sarcasmo y la ridiculización minan la autoestima. Las amenazas veladas condicionan el comportamiento. La distorsión del pasado y la proyección de culpa alteran la realidad. Las interrupciones constantes y la negación del criterio impiden la comunicación. El victimismo busca la compasión y el control. El doble discurso genera confusión. Todas estas tácticas, aplicadas de forma intermitente con momentos de encanto, atrapan a la víctima en un ciclo de esperanza y decepción, anhelando el retorno del hombre encantador que nunca volverá. Para defenderse, la autora propone tácticas de comunicación asertiva, reconociendo que no buscan ganar una discusión, sino proteger la propia integridad. El disco rayado repetir el argumento con calma, describir hechos concretos sin juicios, manifestar sentimientos y pensamientos claros mensaje del yo, y pedir de forma concreta y operativa lo que se desea, son pilares. Técnicas como el banco de niebla, aceptar una verdad parcial sin ceder, la rendición simulada, o la ironía asertiva buscan desarmar al manipulador. El aplazamiento permite ganar tiempo y no reaccionar impulsivamente. La clave es no permitir que estas tácticas erosionen la autoestima. La decisión de Else es, a menudo, el único camino. Se recomienda la regla del no contacto, radical pero esencial para desengancharse y reconstruir la propia identidad. Esto implica cortar toda comunicación, borrar al ex de las redes sociales y evitar amigos en común, priorizando la propia recuperación. El perdón no como justificación del agresor, sino como liberación del resentimiento, es crucial para sanar. La autora enfatiza que el resentimiento ata tanto como el amor y que liberarse de él es un acto de autocuidado. El libro profundiza en las raíces de la toxicidad, tanto del agresor como de la víctima. El manipulador o dependiente dominante es a menudo fruto de una familia narcisista que no cubrió genuinamente sus necesidades emocionales, transmitiéndole el mensaje de no vales. Esto lleva a la construcción de un falso yo, una fachada de perfección y encanto para compensar una profunda vergüenza tóxica. El narcisista idealiza a su pareja al principio para luego devaluarla una vez que la ha poseído, reflejando su propia incapacidad de valorar aquello que es suyo. Necesita humillar a otros para proyectar su propia vergüenza, no tolera la disensión y crea su propia realidad, alterando los recuerdos para mantenerse en su papel de ser perfecto. La proyección de culpa, a través de la negación y la atribución al otro, es un mecanismo de defensa primordial. Por otro lado, la víctima, el dependiente sumiso, suele venir también de una crianza donde se normalizaron patrones tóxicos, la lealtad hacia padres tóxicos, autoritarios, chantajistas, intrusivos, competitivos, es una habilidad de supervivencia que se internaliza. La introyección de creencias limitantes, no valgo, debo esforzarme para que me quieran. Mi amor les salvará, las predispone a caer en relaciones de abuso. Se convierten en rescatadoras, buscando satisfacer la necesidad de ser necesitadas, a menudo repitiendo patrones disfuncionales familiares. El libro también explora la violencia cruzada, situaciones donde ambos miembros de la pareja participan en un patrón de acción-reacción violenta. La manipulación en femenino, a menudo pasivo-agresiva, se detalla con ejemplos como hacérsela mártir, hacérsela inválida o no crecer, utilizando el victimismo y la culpa para controlar. Estos comportamientos, aunque socialmente más legitimados, son igualmente dañinos. Sin embargo, la diferencia fundamental entre agresor y víctima radica en quién enferma, quién pierde su identidad y quién toma la decisión de la separación para salvarse. Finalmente, el libro aborda la figura del narcisista en el contexto contemporáneo, destacando la epidemia de narcisismo en una sociedad obsesionada con la imagen y el éxito externo. El narcisista se construye un personaje, busca parejas visibles que refuercen su autoimagen y tiende a rodearse de una corte de admiradores. Su adicción al alcohol, sexo
trabajo es un medio para evadir el vacío interior. La relación entre un narcisista y un dependiente emocional puede funcionar por años, con el primero disfrutando ser el centro de atención y el segundo encontrando propósito en cuidar al otro. Sin embargo, la autora reitera que el dependiente al final se da cuenta de que se está perdiendo a sí mismo. La clave, para Lucía Echevarría y sus colaboradores, es que el dependiente emocional debe entender que no puede curar al otro, que la responsabilidad del cambio es individual y debe nacer del amor propio. Amar no significa poseer ni inmolación, es una invitación a la introspección, a desmantelar las creencias limitantes introyectadas, a establecer límites sanos y a recuperar la propia voz y valor. Porque, como el mensaje budista propone, el perdón y el desapego son prácticas para el bienestar mental y la mayor venganza contra quien te daña es tu propia felicidad. Es el privilegio inestimable de volver a ser uno mismo, una batalla que, aunque difícil, es indispensable para la supervivencia emocional. 1798 palabras. En el laberinto de las relaciones humanas, donde el amor puede transmutarse en una fuerza destructiva, el ensayo Algo falla en tu relación de Lucía Echevarría emerge como una guía de supervivencia. La autora, apoyándose en su propia vivencia, en cientos de testimonios y en la sabiduría de expertos como el psicólogo Alfred Martínez y la abogada Eva Cornudella, desentraña la intrincada naturaleza de los vínculos tóxicos, invitando al lector a un viaje de autodescubrimiento y liberación. La narrativa comienza con un sentimiento de profunda confusión y autoculpabilización. El individuo cree ser el problema si tan solo se expresara mejor, si no malinterpretara las cosas, si no fuera tan quejica, la relación mejoraría. Esta espesa niebla de confusión es, en realidad, el primer y más evidente síntoma de un vínculo pernicioso, una relación tóxica definida como intensa, invasiva, posesiva, exigente y tirana. Este fuego avasallador consume la identidad, dejando al individuo perdido en un paisaje emocional que ya no reconoce como propio. Lucía Echevarri comparte su odisea personal. Es del enamoramiento que la sumió en una profunda infelicidad, la constante sensación de estar haciéndolo todo mal, hasta las lágrimas diarias y la ansiedad paralizante. Su búsqueda de ayuda profesional, que incluyó un desatinado diagnóstico inicial y posteriormente la reveladora terapia con una segunda psicóloga, la condujo a la ineludible decisión de separarse. La escritura de este libro, subraya la autora, no es un ajuste de cuentas con un culpable, sino una exploración de causas y consecuencias, un intento de comprender los mecanismos disfuncionales que se deben desmantelar para sanar. El género del libro se inclina hacia el femenino, reflejando la experiencia de la autora, pero la invitación es universal a los patrones de las relaciones tóxicas, aunque condicionados por roles de género, el hombre tendiendo a la agresión activa, la mujer a la pasiva agresiva. Trascienden estas particularidades. Alfred Martínez corrobora que la problemática de la dependencia emocional no distingue entre géneros u orientaciones sexuales en su consulta. María France Irigoyen, en su prólogo, sitúa la obra en un contexto social donde los términos como perverso narcisista se usan a menudo de forma errónea y aplaude la valentía de la autora al asumir su propia responsabilidad en la dependencia sin caer en la victimización simplista. La autora ilustra su argumento con la figura de su mejor amigo, un adolescente narcisista, y su ex marido, con rasgos similares. El amigo, inicialmente encantador, era incapaz de aceptar críticas, empleaba el silencio hostil y mensajes hirientes. Solo tras una crisis personal y un accidente, al buscar terapia, pudo reconocer su propia toxicidad. Esta anécdota resalta una de las tesis centrales a las estructuras de personalidad, si bien arraigadas, pueden deconstruirse. La autora enfatiza que su amor por estas personas persistía a pesar de sus defectos, pero que la interacción se volvió insostenible debido a una confluencia de inseguridades mutuas. El capítulo Tu historia describe la fase inicial de una relación tóxica, la idealización y el bombardeo de amor. El compañero se presenta como el alma gemela, el caballero de brillante armadura que colma de atenciones, comparte todos los intereses y ofrece un sexo increíble. Sin embargo, estas demostraciones de devoción son, en realidad, tácticas de control y un mecanismo para generar dependencia, tanto emocional como bioquímica. Poco a poco, el velo cae, revelando que la persona tóxica guarda celosamente parcelas privadas de su vida, un reflejo de su propia falta de autenticidad. El punto de inflexión suele ser la convivencia, el matrimonio o la llegada de hijos. El ser encantador se transforma en tirano
frío, hipercrítico, con explosiones de ira desproporcionadas o un paralizante mutismo hostil. La víctima se encuentra caminando sobre un campo minado, obsesionada, aislada de amigos y familiares, despersonalizada, puerilizada y acosada por fobias y una devastadora baja autoestima. La culpa se proyecta constantemente sobre ella, haciéndola dudar de su propia cordura. Las discusiones se convierten en un monólogo donde el otro busca la victoria a toda costa, negando la negociación y desacreditando cada argumento. Esta sensación de tierra quemada es casi incomunicable, ya que el agresor mantiene una fachada impecable en público, lo que profundiza el aislamiento y la confusión de la víctima. El libro detalla un arsenal de tácticas manipuladoras, el devastador silencio hostil, el sarcasmo que erosiona la autoestima, las amenazas veladas que condicionan el comportamiento, la distorsión del pasado y la proyección de culpa que alteran la realidad. Las interrupciones constantes y la negación del criterio asfixian la comunicación, mientras el victimismo busca la compasión y el control. El doble discurso, donde las palabras y los hechos se contradicen, genera una profunda confusión. Estos comportamientos, intercalados con momentos de encanto, atrapan a la víctima en un ciclo de esperanza, anhelando el retorno de un ideal que ya no existe. Ante este panorama, la autora propone tácticas de comunicación asertiva, no para ganar la discusión, sino para proteger la propia integridad. El disco rayado, repetir el argumento con calma, describir hechos concretos, manifestar sentimientos claros, el mensaje del yo, y pedir de forma específica lo que se desea, son fundamentales. Estrategias como el banco de niebla, aceptar una verdad parcial sin ceder, la rendición simulada o la ironía asertiva buscan desarmar al manipulador. El aplazamiento permite ganar tiempo y evitar reacciones impulsivas. El objetivo final de estas tácticas es evitar la erosión de la autoestima. La decisión de poner fin a la relación se presenta como un acto de supervivencia. La regla del no contacto es esencial para desengancharse y reconstruirse, cortar toda comunicación, borrar al ex de las redes sociales y limitar el contacto con amigos comunes, priorizando la propia sanación. El perdón, explicado no como justificación del agresor, sino como una liberación personal del resentimiento, es crucial para sanar y cortar los lazos emocionales que atan a la víctima. El libro explora las raíces de la toxicidad en la infancia. El manipulador o dependiente dominante a menudo fue un niño al que se le transmitió el mensaje de no vales a través de abandono, sobreprotección, sobreexigencia o maltrato. Esto lo llevó a construir un falso yo, una fachada de perfección y encanto que esconde una profunda vergüenza tóxica. El narcisista idealiza a su pareja al principio para luego evaluarla una vez que la ha poseído, proyectando su propia incapacidad de valorar aquello que es suyo. Necesita humillar a otros para desviar su propia vergüenza, no tolera la disensión y crea una realidad distorsionada para mantener su autoimagen perfecta, recurriendo constantemente a la negación y la proyección de culpa. Por otro lado, la víctima, el dependiente sumiso, a menudo también proviene de una crianza donde se normalizaron patrones tóxicos, la lealtad hacia padres tóxicos autoritarios, chantajistas, intrusivos, competitivos, es una estrategia de supervivencia que se interioriza, generando creencias limitantes: no valgo, debo esforzarme para ser amada. Estas personas se convierten en rescatadoras buscando satisfacer la necesidad de ser necesitadas, a menudo repitiendo patrones familiares disfuncionales, atrapadas en un ciclo donde la culpa y el miedo son las herramientas de manipulación. El ensayo también distingue entre la violencia cruzada, donde ambos miembros de la pareja participan en un patrón dañino, y el maltrato unilateral. Se aborda la agresión pasivo-agresiva, más común en mujeres debido a condicionamientos culturales, que se manifiesta a través de victimismo, chantaje emocional o infantilización, logrando el control sin violencia visible. Sin embargo, la diferencia crucial entre agresor y víctima radica en quien experimenta la enfermedad, la pérdida de identidad y la decisión de la separación para protegerse. Finalmente, el libro contextualiza el narcisismo en la sociedad contemporánea, donde la obsesión por la imagen y el éxito externo lo alimentan. El narcisista construye un personaje, busca parejas visibles que refuercen su imagen y se rodea de una corte de admiradores. Sus adicciones a menudo son una evasión del vacío interior. La autora explica que aunque la relación entre un narcisista y un dependiente emocional puede prolongarse años, el punto de quiebre llega cuando el dependiente se da cuenta de que se está perdiendo a sí mismo. La enseñanza fundamental es que no se puede curar al otro el cambio
debe nacer de una motivación interna y del amor propio. Amar no implica posesión ni inmolación. Es una llamada a la introspección, a desmantelar las creencias limitantes, a establecer límites sanos y a recuperar la propia voz y el valor. El perdón, el desapego y el autocuidado son las herramientas para reencontrarse con uno mismo en un acto de supervivencia que, aunque arduo, es indispensable para la felicidad.